Empieza en ti te ayuda a dar el primer paso para reinventarte, descubrir o explotar tu potencial y lograr absolutamente todo lo que te propongas. Soy Paola Zurita y en este espacio encontrarás diferentes pláticas con expertos y amigos sobre diferentes temas que te pueden llegar a dar curiosidad y que son importantes para obtener respuestas. También encontrarás tips o recomendaciones para dar el siguiente paso y lanzarte a hacer lo que quieras, porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Empieza en ti. Estoy muy emocionada del episodio del día de hoy por los temas que vamos a tocar. Estoy segura que les va a fascinar. Y como sabemos, el primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero sí te saca de donde estás. Entonces, creo que lo que van a escuchar hoy va a ser un gran paso para movernos de donde estamos y poder empezarnos a mover en donde sí queremos estar. Creo que una de las cosas más poderosas y más importantes que podemos tener en esta vida es amarnos a nosotros mismos, esa aceptación y amor propio en todos los niveles. Y muchas veces lo escuchamos y lo escuchamos y lo escuchamos, pero realmente no tenemos la menor idea de por dónde empezar, cómo se hace, o siquiera si realmente nos amamos. En mi caso, yo muchas veces creía amarme y aceptarme tal cual era, hasta que empecé en un camino y descubrí que pues no era así. Y vas descubriendo diferentes herramientas o cosas que puedes utilizar para empezar este camino de aceptación, exploración de ti mismo. Y es sumamente divertido. Hay muchas cosas que sanar, hay muchas heridas que profundizar y hay muchos clavados internos que tenemos que hacer constantemente hacia nosotros mismos para emprender este camino. Pero creo que lo que uno encuentra después de explorarse, que ojo, nunca acaba, siempre es algo hermoso, siempre es algo que nos hace crecer y siempre es algo que nos hace estar mejor y que nos ayuda a evolucionar. Y para este tema de enamorarte de ti mismo, hablar de nuestras heridas, hablar de por qué es tan importante querernos y aceptarnos, no puedo tener a mejor invitada. Creo que muchos de ustedes la van a conocer. Seguramente la mayoría, y quien no la conozca, me va a alegrar infinitamente que la conozcan a través de este episodio. Hoy tenemos de invitada a Regina Carrot. Regina es conferencista, es autora, es coach de vida. Ella habla de temas espectaculares como la abundancia, relaciones, el empoderamiento, el amor propio. Así que es espectacular y extraordinaria para que esté aquí hoy. Así que bienvenida, Re, gracias. Yay, gracias, mi Pau, gracias por ¡Qué invitarme. emoción! Se nos hizo, Se nos ¿verdad? hizo. O sea, nos conocimos que fue hace varios meses, ¿no? Hace varios meses nos conocimos porque estuvimos juntas en Forbes. En lo de Forbes, de que top 10 creadoras mujeres empoderadas. Y te voy a decir una cosa, o sea, yo obviamente ya te había visto desde hace mucho, me encanta que eres una mujer súper empoderada, eres una mujer ejemplo, y para mí era de que dije, no sé cómo va a ser, o sea, no sé, me encantaría poder hacer clic y llevarnos bien, y luego fue como que ese clic que nos llevamos porque estamos en la misma vibra, ¿no? Y como tú dijiste, se los juro que Rey y yo en ese momento nos hicimos así a un lado en una esquinita y de esas personas que nada más te fluye las palabras, o sea, quedamos perfecto en todos los temas que hablábamos. Aparte me acuerdo que me dijiste, tú también hablas como ronco. Yo también hablo ronco. Ahorita tal vez no se escucha tan ronca, ¿te acuerdas? No, sí, sí nos escuchamos. Bueno, yo sí me escucho ronca y tú igual. Sí. Encontrar a roncas en esta vida no es fácil, ¿eh? Una regia y una de la Ciudad de México. Me gusta, pero bueno, a partir de eso logré que por fin reviniera a este podcast y de verdad estoy muy, muy emocionada. Soy fan de tus libros. Re me regaló hace poco un journal que ahorita les voy a platicar de él y todas las herramientas que ella tiene se me hacen fáciles, sencillas y súper aplicables en la vida para mejorar como personas. Entonces, Rey, quiero arrancar este bellísimo episodio. Quiero tocar muchas cosas contigo, pero me encantaría empezar. ¿Qué es específicamente enamorarnos de nosotros mismos? Porque creo que a veces ya esto está un poco cliché o de repente ya escuchas mucho, ¿no? De acéptate, ámate, amor propio. Pero ¿por qué es tan importante de verdad iniciar este amor por nosotros? Porque si no lo inicias, vas a iniciar el amor, creer que te vas a enamorar de alguien más. Entonces el problema es que vas a estar buscando tú el amor propio tú en otras relaciones, en otras personas, en ese apoyo. Amarte a ti, enamorarte de ti es ponerte de prioridad, es saber poner límites. Amarte a ti es no dejar que nadie te sobrepase, te haga sentir mal, poner un alto cuando se requiere. Y a lo largo de mi vida te voy a decir una cosa, o sea, antes de ser coach de vida, yo era la típica niña que desde secundaria era zipizape, o sea, hablaba con la S, tartamudeaba, yo de hecho tenía uniceja,
o sea, era la niña que pues, no era ni la popular. Yo, de hecho, me vestía así como medio, ¿cómo era? De básquet, de shorts. Me quitaban el brownie también en la escuela de chiquita. Entonces, siempre me sentía menos. Y me daba cuenta que a lo largo de mi vida, ese tema de, ay, ¿te amas a ti? Si yo te pregunto ahorita, me vas a decir, claro, obvio. Pero a ver, ¿cómo te hablas a ti mismo? O sea, eso es lo primero que tienes que preguntar. ¿Cómo te hablas? ¿Tú andarías contigo? Y creo que eso es lo que se nos olvida. Cualquier cosa que hacemos más dices, otra vez, la regué, o soy una pendeja, o la verdad es que no me gusta esto. Y yo cuando lo empecé a reconocer dije, oye, pues por eso yo estoy atrayendo puras personas tóxicas y equivocadas a mi vida. Yo quiero que si estás justo escuchando este podcast o viendo esto, te hagas esa primera pregunta como de análisis. Entender si te amas a ti es qué tanto permites y aparte, qué tanto estás dispuesto también a cambiar. Porque uno nace, o sea, todos en la vida, Pau, todos nacemos del amor, ¿ok? Es algo que nace y que todos lo tenemos. El odio se aprende. Entonces hay que aprender a desaprender eso. Entonces, todas las personas que te dan ese odio, esa toxicidad, necesitas tú saber alejarlo de tu vida. Totalmente de Entonces, acuerdo. creo que es algo como muy importante porque entonces tú entras a relaciones equivocadas y me ha tocado estar también, tanto en consulta como yo también en relaciones donde le exigía a mi expareja, a mi exnovio en su momento, pero es que, sabes que no me siento amada, no me hace sentir bien, me siento como el último plato. Se pones a pensar es, claro, pero esa persona no te debe de entregar eso. Si no te Claro. sientes amada es porque tú tienes que estar bien tú. Y si quieres compartir esa felicidad o ese amor que tienes con otra, digamos que naranja entera, o sea, que no sean medias naranjas, eso no existe. Me encanta, está muy romántico y todo, obviamente él, tu media naranja, de hecho. Pero no es real. Pero no es real. Y de hecho yo desde chiquita amo, es de mis canciones favoritas. O sea, pero creo que la mercadotecnia nos dice mucho eso. Ay, ¿cómo se dice? Valentine's Day. Y entonces, todo, ¿sabes qué? Tú me di mitad, tú me completas. Sin ti no puedo vivir. Que creo que es una de las agresiones más fuertes que alguien te pueda decir. Claro. No puedo vivir sin ti. O sea, como que todo bien. Y aparte está como romantizado, ¿no? O sea, yo a veces siento que en conversaciones es, extraño muchísimo a mi pareja, de verdad no puedo vivir sin él. O es que necesito estar con él para sentirme bien, como no puedo estar separada del 24/7. Y como todos estas formas o cosas que decimos se han vuelto como románticas o como que si no tienes eso, realmente no estás enamorada, cuando O, no debe de ser así. o justo también en relaciones que te ha tocado estar con amigas donde, ¿cómo? Ahorita tu esposo, pero en su momento tal vez un novio. ¿Cómo? Pero no te dice que no puede vivir sin ti. O que te meten esa presión social de, ¿cómo? Pero no quiero estar contigo 24/7. Entonces tú empiezas a creer que esa es la realidad de sentirse amado. Pero justo lo decía Buda. O sea, amar es libertad, ¿ok? Querer es retener. Claro. Entonces, si tú amas a alguien, tú tienes que esa persona sea libre y se escojan y se elijan todos los días. Y no, esto no lo hablo de temas de religión. O sea, por eso cuando te casas te dicen. O sea, es una decisión elegir todos los días. Yo Claro. llevo en una relación con Rubén, que es mi esposo, 12 años desde novios, 7 casados. Pero oye, Paula, la verdad es que no es fácil. Claro, O sea, no. nos agarramos del chongo, no literal. No, no hay agresión aquí. No hay agresión aquí. Pero me encanta que lo digas porque, a ver, yo siempre lo digo, somos de repente muy críticos o muy atentos a las relaciones de pareja, cuando en realidad yo siempre digo, a ver, vete a vivir con tu mamá, vete a vivir con tu mejor amiga y comparte 24/7 desde que despiertas Ay, hasta no. que duermes, lo No, mismo no. sucedería, ¿no? Pero como que a veces está visto mucho más juzgón o mucho más cuando estás con tu pareja. Cuando al Sí. final, pues, somos humanos, ¿no? Ponte con alguien todo el tiempo 24/7, claramente va a haber estas cosas que dices. Sí, o sea, entonces por eso yo creo que hoy en día nos lleva a que la mayoría de las relaciones, bueno, el amor, es como este amor en tiempos de likes o en tiempos de microondas, donde quieren así como likes instantáneos, es no funcionó, las cosas no quieren, no se desvive por mí como al principio, no me contesta el WhatsApp en 2 segundos, se terminó. Y entonces uno cree que va a terminar. Te cayó un 20, ¿verdad? Te No, cayó. es que lo he platicado en momentos con ¿Verdad? amigas, con personas que dices, el amor va evolucionando a diferentes cosas, ¿no? Sí, o sea, entonces como que empieza a decir, claro, o sea, me estoy influenciando y tal vez muchas veces puede haber sido una relación muy bonita, pero como decimos, ¿sabes qué? Yo no voy a perder el tiempo, next. Y te vas a ir de flor en flor, en picaflor, y te vas a dar cuenta que los humanos somos así, elegirnos todos los días
Ojo, cuando hay dos personas que se quieren invertir en sí mismos. Pero en base a lo que decías ahorita, Pau, me gustó mucho de lo de, ok, ¿qué tanto te amas a ti? Hay una frase de una película, que ahorita te digo el nombre, que en inglés decía, ¿por qué nosotros, si soy una persona buena, que así se pregunta la mayoría de las personas, ¿por qué elijo tan mal en el amor? ¿O por qué si yo soy buena, o sea, estoy soltero, no me tratan bien? Y decía en la película, you accept the love you think you deserve. Tú eliges el amor que crees que mereces, que es la película Las ventajas de ser invisible, que dice justo eso, aceptamos el amor que creemos merecer, pero la pregunta que yo te hago a ti, que estás o escuchando o tal vez quizás estás viendo este podcast es, ¿para qué amor te alcanza? O sea, ¿qué tanto dinero emocional tienes en ti? Porque tal vez tú no, si no tienes amor en ti, digamos que te alcanza para 3 moneditas, no te alcanza para un buen amor. Entonces tú no puedes dar lo que no tienes dentro. Claro. Si tú tienes odio, si tú tienes amor. Entonces, la mayoría de las veces dices, claro, pues por eso elegía mal. Y esto que dices, Re, me encanta porque así como recibes el amor del cual te crees merecedor, es lo mismo con el trabajo, con las amistades, con lo que vas creando en tu vida, ¿no? Porque vas a recibir lo que tú crees que mereces en todos los aspectos. Sí, exacto. Yo siento que a lo largo de la vida puede ser hasta del trabajo. O sea, cómo te trata un jefe, cómo te tratan tus amigas, todo se termina colindando y te das cuenta que es un patrón. Claro. Inclusive, eso me lleva al tema de las heridas emocionales. Que justo ahí te quería preguntar, ¿no? Porque entendemos, y ahorita quiero indagar un poquito más hacia el tema de las relaciones, porque creo que es súper interesante, pero como de inicio y echándonos para atrás, ¿cómo puedo darme cuenta que si me amo o no? ¿No? Desde ahí, de pregunta uno. Y a partir de ahí, ¿de dónde surge y qué preguntas nos tenemos que hacer? Que es a lo que ibas de las heridas emocionales, para empezar esta búsqueda. Si alguien aquí está escuchando y dice, a ver, me está sonando un poco lo que dicen Rey Pau en este momento, ¿cómo empiezo? Primero que nada, un ejercicio que me gusta hacerle mucho a mis alumnos es el tema de, quiero que te mires al espejo. Todos los días nos lavamos los dientes, hacemos todo, pero no te ves. O sea, ¿qué ves detrás de ti? ¿Quién eres? Que te preguntes eso. ¿Quién eres y qué no eres? Entonces, tener muy claro. Después de eso, hacer una carta. Y dentro de la carta decir, ¿cuáles son todas aquellas cosas que yo me gustaría tener en mi vida que no tengo? Entonces, si tienes, por decir, una lista de 10 cosas que dices, es respetarme, amarme, ponerme prioridad tal, y digamos que al menos 5 no tienes palomeadas, entonces necesitas trabajar en ese amor propio. Y tercero, que le preguntes a una persona de confianza que no sean tus papás, alguien que obviamente es ese amor incondicional, y que le preguntes, oye, tú, ¿cómo me ves de lejos? O sea, ¿cómo ves que me trato? ¿Cómo ves que me percibo? Y hay mucha gente que te va a decir, pues, ¿sabes qué? Yo siempre te veo muy cohibida, o te veo que tienes miedo de decir tal, o te dejas mucho. O sea, siempre hay una persona, ese tercer ojo, que a mí me encanta, puede ser también un terapeuta, que tú tienes tus puntos ciegos. Entonces tú puedes decir, ha llegado gente conmigo y me dice, es que yo me amo, pero entonces lloro todos los días, pero entonces no te amas. O sea, ¿qué está pasando ahí? Entonces, si comenzamos con ese tema que te decía, de verte al espejo, de hacer la carta, hacer como ese pequeño quiz y tener una tercera persona, entonces digamos que es esa tridimensionalidad de ya no es porque yo digo. Claro. Y ese inicio te puede dar como una perspectiva general, ¿no? De cómo estás. Exacto. O sea, creo que es como poner todo en la balanza y es como un quiz, como empezar a entender. Y ya después de eso, empezar tú, me decías, ¿qué tipo de preguntas, verdad? Te puedes terminar haciendo como para amarte a ti y es, ok, ¿quién es un ejemplo o un modelo a seguir que dices, me encanta cómo es, me encanta su seguridad, puede ser una celebridad tal? ¿Qué tiene esa persona que tú no tienes? O sea, al hacerte esas preguntas, a veces es muy obvio. Yo te digo en mi caso, yo que tartamudeaba mucho y todo, me acuerdo que cuando entré a trabajar en una empresa de alimentos y bebidas, que creo que era la otra, no la que tú trabajabas, yo trabajaba en la otra. Ajá. Y Lo comentamos. Ajá, no comentamos. Yo empecé como muy insegura, tartamudeaba, o sea, antes yo no como que hablaba en público. Y fue cuando poco a poco me hice esas preguntas, dije, me encanta, había una chava ahí que presentaba increíble, era la directora. Decía, yo la admiro demasiado, yo quiero ser como ella. Y la empecé a agarrar como mi mentora. Aunque era el lado profesional, me formó y me forjó mucho a ser quien soy yo hoy. Entonces, en lo personal, una persona que te va guiando en ese proceso es muy importante, que creo que a veces puede ser tu mamá, a veces puede ser un compañero, a veces puede ser alguien, no sé, que conociste, un coach, un experto como tú, o sea, no importa, pero encuentras a alguien que haga eso. Yo también empecé a preguntar y dije, si hoy fuera mi último día de vida,
o sea, me sentiría bien, o sea, me sentiría bien con quien soy. Y si por una semana te lo preguntas y la mayoría de las veces fue no, entonces necesitas cambiar algo. Y empezar. Y vivimos en un mundo también donde obviamente siempre estamos como ocupados, ya ni siquiera en la pantalla de la televisión, sino el teléfono, que es muy fácil esconder como los sentimientos. Y más que esconder, creo que autodistraerte, ¿no? A mí me pasa mucho que los días de pronto, y es algo que yo trato de trabajar constantemente, pero los días que de pronto me siento un poco triste, me siento un poco bajoneada, me doy cuenta que me distraigo a propósito para no permitirme sentir. Sí, cierto. Y hasta que no me permito ser consciente y decir, Pau, hoy estás desbordada, hoy quieres tirarte en ese sillón y llorar porque estás sobrepasada de X o de Y, pero estás trabajando, estás atendiendo, estás contestando llamadas, estás viendo con quién te vas a comer, estás viendo con quién te vas a cenar, estás viendo qué vas a seguir haciendo, qué video vas a editar. Entonces te cargas de todo el afuera y de todo el entorno para no tocar y para no conectar. Y es justo eso de conectar me encanta porque tienes razón. O sea, te dejaste a un lado. Digamos que te desvives por todos o por todo lo de afuera, pero te dejas a ti al final. Y para eso a mí me encanta también a veces como el poder meditar, el simplemente en la mañana escuchar un audio 5 minutos, 10 minutos, que te relajes, que estés pensando tal vez no en las preocupaciones, que, o sea, te des ese momentito para ti. Totalmente de Entonces, acuerdo. porque no te ha pasado, yo cuando empecé a meditar era de, ay, pero estoy pensando en no compré esto, es que el súper, es que tal, es que no se calla, No ¿verdad? se calla. No se calla. Que también es práctica, Sí, creo yo, ¿no? Así como en un inicio no aguantas correr 5 kilómetros y luego aguantas 5, 6, 7, porque vas generando resistencia y práctica. sí, Creo que sí, es un sí. poco lo mismo, ¿no? En el tema de meditar, pero como tú dices, no necesariamente la meditación tiene que ser, puede ser simplemente un espacio para conectar contigo. Sí, o sea, conectar contigo, de qué te gusta y que inclusive lo veía mucho con mi mamá, porque mi mamá es esas personas que le digo, es que te desvíes por todos, pero piensa en ti. O sea, le pregunté justo, ¿qué es lo que te encanta hacer? Me acuerdo que me puse muy triste porque me dijo, pues no sé. Y claro, como que se enfocó tanto en nosotras, en mi hermana, en mí toda la vida, que le dije, no, mami, no te puedes descuidar así. O sea, te encantaba el ballet, pero te estoy hablando cuando tenía 15 años, tal algo en ti, o sea, no esperes a que se te termine una faceta de tu vida para volver a tu centro, porque cuando tú te dedicas tiempo, lo que sea, pintar, meditar, irte a correr, a caminar 5 minutos, entonces tú te presentas una mejor versión para los demás. Si no estás frustrado. Entonces yo en lo personal, hoy que soy mamá, yo tengo 35 años, mi hija Regis tiene casi 2 años y a veces es muy abrumador. Pero entonces también eres mamá y lo ando también que si voy y doy una conferencia y me voy y la culpabilidad y luego cuando hay tiempo para crear, cuando hay tiempo para estar con ella porque crece. Y digo, ¿sabes qué? En la mañana antes de arrancar todo me levanto un poquito antes, o sea, me levanto como 6, 6:30 y ese tiempo me lo doy para mí. Ujú. Y para mí, de lo que sea, escuchar, me salgo a caminar o al parque, entonces ya que empieza el día, no siento que me está comiendo. Y me encanta porque al final son prácticas que las puedes escuchar y puedes pensar que son sencillas o tontas, cuando en realidad esos 30 minutos, esos 20 minutos te pueden hacer un cambio abismal en tu día. Sí, o sea, Totalmente. a mí me cambió por completo y ahorita que decías también sobre el tema de amarte a ti, creo que a veces no es solamente la vocecito que tú tienes aquí adentro, ¿no? Porque todos tenemos dos vocecitas. Está, digamos que tenemos el lobo del amor y el lobo del odio. Y de hecho esta es parte de una moraleja que yo no escribí, ¿verdad? Que hace mucho tiempo lo decían los Cherokee, los indios Cherokees, en donde decía un abuelo, es que sabes qué, le decía a sus nietos, me siento como si tuviera dos lobos dentro de mí y me lleva y no sé cuál va a ganar. Le dijeron, abuelo, ¿cuál va a ganar? Y al final dijo, al que alimentes más. Claro. Entonces la pregunta para ti es, a qué lobo estás alimentando más? El lobo del odio lo alimentas con envidia, cuando le va bien a alguien, tú dices, ay, pero bueno, le va mal en el amor, o sea, busca excusas, cuando te rodeas de gente equivocada, cuando estás mal tú. Pero el lobo del amor lo terminas alimentando con gente vitamina, gente medicina, gente positiva, haciendo cosas por los demás, por ti, teniendo la gratitud, o sea, justo todo lo que tú hablas en tu podcast. Y respecto a eso, Re, que también de hecho está en tu journal de los 100 días de enamorarte de ti, como bien lo estás diciendo ahorita, ¿no? Podemos también como humanos tener muchos pensamientos tóxicos, que creo que viene un poco de esta moraleja que dices del lobo, de los lobos y demás.
Y me encanta lo que acabas de decir, ¿no? ¿A qué quieres alimentar? Pero parte de este proceso de enamorarte de ti creo que es entender que estos pensamientos a veces existen y viven, ¿no? Porque creo que muchas veces también ponerle demasiada presión a no pienses así, solo piensa positivo, todo está bien. Ah, sí. No, que obviamente. Pero ¿qué sucede cuando llegan estos pensamientos tóxicos? ¿Qué sucede y qué podemos hacer? Porque es parte de este proceso de enamorarnos y de aceptación, porque esos pensamientos están. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando se aparezcan? Cada vez que se aparezcan, lo que yo hago es, lo suplo por al menos 3 pensamientos positivos. O sea, si viene un momento que a veces nos pasa a uno que dices, híjole, ¿sabes que sentí algo de envidia y no estuvo mal? Después decir, ¿sabes qué? Agradezco 3 cosas que sí tengo en mi vida. Y entonces empiezas a reforzar eso con la gratitud. O sea, agradece aunque sea 5 cosas al día, lo que tú quieras, que desperté y estoy respirando, que tengo agua, que puedo comer, que estoy con cosas básicas, ¿no? Segundo, también es importante que tú comiences a tener como esta cuestión de o tu diario o escribas en tus hojas, háblalo de tu cama, como todas aquellas cosas que quieres lograr y cómo vas con tus metas. Porque cuando tú empiezas a implementar eso, te vas dando cuenta y tienes perspectiva. Todo vive en la cabeza, tan solo son palabras. Claro. Y las palabras es el significado que tú le das. Por ejemplo, si llega ahorita alguien en alemán y te mienta la madre o te empieza a gritar, ni entendiste, nada más Sí. dices, quién sabe cómo habló y tal. Sucede lo mismo, es el significado. Pero si llega tu esposo y te habla así, dices, o sea, me dolió. Es lo mismo con las palabras que tienes aquí dentro. Es quítales el significado. Es el lobo del odio. Y cada vez que tú empiezas a practicar más la gratitud, lo vas matando. O te vas llenando también de gente, vitamina o medicina. En mi caso, yo siempre digo, tú eres como las 5 personas que te rodean, ¿no? Esas 5 personas, ¿quiénes son? Tal vez las tienes que cambiar. Porque a veces me dicen también muchos alumnos, es que sabes qué, Regina, pero si es mi suegra, la tengo que ver todos los días. No, ni modo, o sea, hay gente que no puedes cambiar, pero que esas 5 sea, ok, ¿sabes qué? Una amiga del trabajo, mi Claro, hermana, las 5 que son tu decisión convivir. ajá, tu chosen family. Exacto. Que, Pues, que representen lo que quieres, lo que eres. sí, Porque aparte son la gente que te va a motivar a caminar a donde quieres caminar. exacto. Y hay mucha gente que va y te va a aplaudir. Hay mucha gente también que no. Porque Claro. hay mucha gente que cuando tú brillas no puede con ese brillo porque vienen del mismo lugar. Claro. Y dicen como, ¿por qué ella sí y yo no si crecimos Como la igual? frase famosísima que te dice, una persona siempre va a querer que te vaya bien, pero no mejor que a él, Sí, ¿no? Y se exacto. vive, ¿no? Al final se siente mucho. Y ahorita que estabas tocando eso, Re, me encanta, porque como humanos estábamos hablando de los pensamientos tóxicos y hablaste de la comparación. Me Sí, encanta siempre tocar el tema de la comparación porque creo que existe, está. Todos los humanos nos comparamos, absolutamente todos. ¿Por qué crees que está esa comparación ahí? ¿Qué podemos hacer con la comparación? ¿Qué propósito sientes que está en el sentir compararnos con alguien? ¿Y qué debemos hacer para movernos de ahí? yo creo que, o sea, como dices, a todos nos pasa porque siempre queremos, siempre hay alguien que está o mejor y hay alguien peor o más avanzado o menos avanzado que tú. Esa es la ley de la vida. Entonces, para no hacer eso es, empieza a darte cuenta dónde tú estás comparando tu capítulo 1 con el capítulo 15 de alguien más. ¿En qué capítulo estás? ¿Cuánto tiempo llevas tú trabajando en esto? Yo me pongo muy objetiva porque dijo también Malcolm Gladwell en su libro de Outliers, The Story of Success, que para que uno se vuelva experto en algo, tiene que trabajar en sus 10,000 horas. Entonces a veces nosotros queremos correr y queremos ya estar viviendo algo, dices, no, no, todavía necesitas inculcarle a tus 10,000 horas. Entonces quizás si sientes envidia de algo tal, pues ¿cuánto tiempo lleva la persona? ¿Cuánto tiempo llevas tú dedicándole? Y te digo cómo se baja a lo mío. Cuando yo empecé, antes de ser pues experta y coach de vida, yo empecé en YouTube y fueron 89 videos. Esto empezó en 2017. 89 videos donde, claro, o sea, por ejemplo, hasta puedo decir, yo te veía a ti, yo te veía a Juanpa, todos, y decía, claro, es mi meta, yo quiero llegar ahí y conocerlos. Pero es muy difícil estar obviamente creando y que nadie los ve y nadie los ve y nadie los ve y estás así uno y otro. Pero si tú hubieras sabido que después del video 89 podría cambiar tu vida, lo hubieras seguido intentando, Claro. pues yo creo que sí. Entonces en lo personal es como que darte cuenta de, oye, tienes que recorrer mucho y aunque tú te creas que ya estás listo, a veces no. Y creo que también la comparación es parte de un reflejo de todas aquellas heridas emocionales que comentábamos hace rato, de cosas que a veces que nos hieren. Por eso dicen que las personas que a veces uno envidia realmente es admiración,
porque es algo que a ti te llama, lo que te choca, te checa, es algo que a ti te encantaría tener. Claro, y aparte no envidiarías algo que no quieres tener en tu vida. Ajá, Que yo siempre digo que puedes hasta usar la comparación como brújula, ¿no? sí. De camino, que dices, porque hay cosas, si no te interesara el básquetbol, podrías ver a tu mejor amiga jugando básquetbol siendo la superestrella y te daría igual. Cuando hay temas que te llaman la atención es porque algo de ti los quiere. Entonces puedes decir, esto es una brújula de camino a dónde me quiero ir, a dónde quiero encaminar, visto del buen sentido. Sí, o sea, que sea como dice la brújula para tu mapa, que lo tengas muy bien decidido. Cuando tú te alegras por los demás y agradeces todo, la vida te lo termina también reflejando. O sea, es como el karma positivo. Claro, y justo leí en un libro, que no recuerdo el nombre, pero que decía, ¿no? Si alguien que hace lo mismo que tú está triunfando, al final está ayudando al propósito mayor, porque uno hace las cosas no por el objetivo específico que tú traes, lo haces por un bien mayor que trae tu proyecto. Entonces, si hay alguien por ahí haciendo lo mismo, pues está abriendo camino a ese propósito o a ese proyecto en ayudar o en hacer lo que cada uno de nosotros estemos haciendo. Sí, o sea, al revés, te está haciendo las cosas más fáciles. Y también es como cuando tú dices que es tu momento. Uno cree que su momento era como cuando yo tenía mi video uno en YouTube. Mi momento es ahora. Y tenía de que 500 views y muchos eran de refresh de mi abuelita y de mi tía, ya sabes. Y dices, no, tu momento no. O sea, tu momento va a llegar cuando el propósito y la oportunidad se unen, se llama suerte. Entonces, cuando se unen esos dos y tú estuviste chameando y chameando, chameando tus 10,000 horas, va a llegar ese momento. Entonces, no era, que a veces uno dice, my moment, era ahora, no era. No era. O sea, está destinado. Tal vez tú ahorita no lo ves reflejado. Yo siempre digo, allá arriba, escucharon conversaciones, vieron cosas que tú no has visto. Y tal vez tú vas a decir, de hecho, no digo, eso no sé si crean o no, el otro día veía con una numeróloga que nunca lo había hecho, una cosa Me nueva, encanta. de que a ver, quiero que me digas mis números y todo, y me acuerdo que ella también me decía, oye, ¿sabes qué? Tú también ahorita estás en una faceta de que de mamá y todo esto, pero no sé, porque me dijo, en 2, 3 años te veo haciendo esto y lo otro, ¿es verdad o no? Yo me lo creí, y entonces el que te lo creas, lo que tú piensas, lo creas, lo Ya que está. es, ¿estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Oye, Rey, dime una cosa, ahorita que estamos hablando de las heridas emocionales, que va ligado totalmente a este proceso de amor hacia ti mismo, explícanos un poquito qué son las heridas emocionales. Creo que lo escuchamos mucho. A veces muchas personas creo que no lo entendemos al 100. Entonces, ¿qué son? ¿Por qué suceden? ¿Y cómo las encontramos? Mira, eso me gusta que saques ese tema porque es algo que a todos nos va a llegar. De entrada quiero que sepan que todos tenemos heridas emocionales. No hay alguien que no tenga. Tal vez alguien te va a decir, pero yo ando bien, yo estoy bien, yo estoy con madre. No, no, todos tenemos. ¿Qué pasa desde tu infancia? Tú creces, ¿ok? Digamos que tú eres esta vasija o que eres este florero de vidrio. Entonces creces bien. Pero de pronto imagínate que tus padres te dejaron llorando porque ni modo, tenías que aprender tú a saber llorar, a todo, que aprendas autonomía. Tú sentiste tal vez un abandono, que no significa estar en el cuarto de al lado, pero tú lo sentiste de esa manera. Entonces, eso te pudo haber creado a ti desde chico una herida de abandono. O sea, te estoy dando un ejemplo muy sencillo. Entonces, uno va creciendo en la vida y digamos que se van como que rompiendo estos pedacitos tuyos y se van marcando todas estas heridas, heridas de injusticia, de traición, de rechazo, y estas heridas marcan las decisiones que tú tomas, las relaciones que tienes, cómo amas, cómo eres con tus amigos y cómo te va el éxito en tu vida. Y aquí, perdón, antes de que sigas, que te interrumpa porque me interesa mucho saber esto, porque he tocado este tema con varias personas, entre ellas a veces mis papás, y muchas veces te dicen, pero a ver, a ti no te pasó nada, no hiciste nada, ¿no? O ciertas cosas. Entonces, como a grandes rasgos para el episodio, ¿cómo se puede explicar? Porque hay eventos, claro, ¿no? Hay eventos mucho más fuertes, otros menores. Como que sé que eso es incomparable ante la vida de cada una de las personas y no se puede comparar, pero ¿cómo podemos explicar que las heridas van de acuerdo a qué para que se entienda que no sé si tiene que ver con el grado, con el no grado, es algo que simplemente causó un impacto en ti y ya está? Sí, es justo como cada quien cómo lo toma. Tú puedes decir que de repente alguien te vino a insultarte y dices, me vale, o sea, yo no me creo todo lo que me dicen y otra persona que le llegó, ¿no? Entonces, depende de cómo tú eres, si eres sensible, si no eres sensible, de cómo te criaron, si tal vez fueron personas que eran, no sé, por decir, muy autoritarias, no tan autoritarias, o sea, todo eso se va formando con tu personalidad.
Entonces, en base a eso, va a haber muchas cosas, muchas también traiciones, gente que no va a cumplir su palabra, quizás por decir, una de las que yo tengo es la herida del abandono y el rechazo. Yo, según yo, no me afectó cuando mis papás se divorciaron, que se divorciaron cuando yo tenía 7 años, mi hermana y yo, y de hecho yo tenía bloqueado ese, como, esa memoria, y mi hermana me dijo, no, si nos sentaron en el sillón y nos dijeron, tu papá ya no va a vivir aquí, estábamos llore y llore, o sea, yo tengo eso bloqueado, yo no me acuerdo. Sí, ¿no te acuerdas? Y me dice, y fue un momento donde cada quien, tal vez yo bloqueé eso porque me dolió mucho. Y eso, a pesar de que era lo mejor para ellos, yo siempre sentí que como crecí en un matriarcado, me sentía sola, como que esa figura paterna. Entonces yo siempre tenía que ser como el rol de, pues Superman, yo necesito un hombre, yo no necesito a nadie que me salve, porque que yo salgo adelante sola, como veo que mi mamá lo hace. Entonces, siento que sería de rechazo y abandono también me ha traído cosas muy buenas, ¿no? El poder tener, o sea, tu carrera, ser echada para adelante, ser organizada, pero me marca la manera que yo también amé y tuve mis otras parejas. Antes de encontrar a Rubén, todos los exes que tuve, todos casualmente yo decía, ¿por qué todos me pintan el cuerno? O sea, como que nada más cambiaba el nombre y el apellido, pero era la misma persona. Entonces yo decía, no puedo creer por qué estoy eligiendo si yo soy tan buena o soy un buen partido o lo trato bien. Y es porque todo el tiempo yo no me sentía suficiente y yo lo reflejaba. Y las personas que eliges saben, ¿no? Saben medir qué tanto se van allá. Y la importancia de entender nuestras heridas por lo que dices, porque entonces causa patrones inconscientes que comenzamos a vivir, que no entendemos el por qué, pero en realidad el por qué está ahí inconscientemente. Hay un libro que me encanta que se llama El arte japonés de sanar heridas emocionales. Es de Tomás Navarro, para el que lo quiera leer. Y es un libro que me enseñó mucho de esto. O sea, donde en Japón lo que dicen ellos es que si tú eres un florero y de pronto te vas quebrando como con todos estos pedazos que te rompieron el corazón, que te dejaron, que tu mejor amiga te traicionó, todo lo que te va pasando. Agarras todos tus pedazos y ellos terminan recreando este envase o vasija con láminas y lajas de oro y de plata, también le llaman kintsugi, y termina siendo una pieza mucho más bonita y dicen que todo lo que se ha roto es mucho más bello en su reconstrucción que como era antes. Y si te das cuenta, no es no tener heridas, o sea, a lo largo de tu vida. Significa más bien saber convertirlas en cicatrices, que ahorita te puedo decir cómo podemos convertirlas. Y también que tú te des cuenta que cuando a ti o sea, digamos que estás con tus amigas y a una amiga le ponen el cuerno. Y entonces de repente va a haber unas amigas tuyas que, híjole, va a ser de qué, y ahorita vamos. Y sabes que ahorita mismo le hablamos, que qué le pasa. Y hay otras que van a decir, qué lástima, tal. ¿Sabes por qué? Porque les tocó esa herida que tienen abierta. Tal vez ellas pasaron por algo de injusticia, de traición. Entonces, haz un análisis contigo. ¿Qué resuena en mí? ¿Qué me enerva? ¿Qué me afecta cuando te pican tus botones? Es porque hay algo ahí que no has sanado. Ojo, cuando tú te cortas con algo, con un vidrio, estás cortando una manzana, de repente empieza a sangrar. Entonces tú traes una curita, ¿verdad? Y pones esa curita, pero lo que pasa es que tú curaste, no sanaste. Entonces todas las otras capas que traspasó, o sea, tardan semanas, ¿no? Claro. No sucede de la noche a la mañana. Entonces tú a veces tapas el problema, pero todo esto está abierto. Y todo esto que dejaste abierto son puras pláticas inconclusas de cómo me sentí que me traicionaron, porque esto no tiene nada que ver conmigo, cómo supero eso. Entonces, por eso sí es importante, yo siempre digo, hablar con alguien y un profesional, porque tú tienes tus puntos ciegos. Nos encantaba decir, tipo en Sex and the City, que decían, ay, pero yo te tengo a ti, tú eres mi mejor amiga y me escuchas para todo. Pues dices, no, la amiga aparte que ya te trae hasta acá, ¿verdad? Con lo mismo, no es una experta. Y hay tipos de heridas, o sea, ahorita que entres a lo de las cicatrices, ¿existen tipos de heridas? ¿Se pueden catalogar o no? Sí, de hecho son las heridas de rechazo, las heridas de traición, las heridas de injusticia y las heridas de abandono. Entonces se categorizan en esas 4 y obviamente ahí caen distintos miedos. Entonces depende qué te haya pasado a lo largo de la vida. Una herida de injusticia que va a tener una persona que digamos que, por decir, si tenían a un padre que era abusivo o era borracho, sentía esa injusticia si veían que cada vez le gritaba o abusaba de su mamá o hacía algo. O sea, cuando tú tienes la impotencia que no puedes hacer nada, o sea, es una injusticia. ¿Cómo actúa una persona con esa herida en su vida? Termina siendo siempre el que quiere decir,
digamos que no te pasan en una mesa en el restaurante y dices, ¿cómo no? A mí no me van a estar viendo la cara, ¿no? Esas personas que dices, tienen razón, pero como de más. La herida de rechazo es como esta que te dije dentro de, tal vez no te incluyeron en un grupo de amigas, tal vez se divorciaron tus papás. Entonces, para todo, cuando no te eligen hasta en el trabajo, te ha tocado estar con gente que de repente, ay, pero a mí no me eligieron y les vale. Y bueno, si me van a estar haciendo a un lado y dices, pues te cae un 20, ¿no? Un saco porque tienes esa herida. La herida de abandono es la herida en donde injustificadamente tal vez un novio se fue sin explicación, tal vez tus padres o algo inconcluso. Esa herida de abandono la cargas y normalmente vas a terminar eligiendo a parejas que son narcisistas o son abusivas, porque como saben que tienes esa herida, dicen yo te doy el love bombing y te doy mucho amor para luego que no quieras sentir abandono, de que te vaya a dejar ir y me necesites. O que soportes porque prefieres estar conmigo a estar solo. Exacto. Y entonces nos queda la última, que es la herida de la traición. Esta traición es cuando cuando le dices algo a alguien y que le confiaste o fuera o un secreto o algo y que de pronto no le importó y le dijo a alguien más. Puede ser algo que desde chico te avergonzaron, que te gustaba a alguien, que tenías aquel miedo, o tal vez tus padres también les confiaste algo y por tal vez querer arreglarlo y hablar con una psicóloga, dijiste, confía en ti y me traicionaste. Lo tomas personal, entonces te vuelves una persona muy fría, muy fría. Esas personas donde realmente son personas que están heridas y que ya no quieren confiar y probablemente no se abren muchas relaciones y digan, ya no hay hombres o ya no hay mujeres, yo no confío en el amor, todos son iguales. Que al final es una capa, prefieres cuidarte Exactamente. a exponerte. Exactamente. Entonces, en base a tus heridas, ponte a pensar ahorita cómo eliges tus parejas, porque las eliges en base a eso, cómo eliges tus relaciones en el trabajo, cómo te va en el éxito en la vida. Hay personas que se quedan como víctimas todo el tiempo y que están diciendo, pues es que yo tuve una vida muy difícil y tuve una vida muy injusta y como tengo una vida muy injusta y yo estoy lastimada, la vida no es justa, yo aquí me voy a quedar siempre sufriendo y no tengo dinero y no me va bien y se quedan en ese ciclo. Por eso yo recomiendo que, uno, sí reconozcas primero cuál es tu herida emocional. Segundo, que puedas hablarlo hasta inclusive con alguien, con un experto que te hizo sentir. Tres, vuelvas a tu niño interior y ver cómo era tu versión antes de esa herida. Justo dentro de mi libro de Indomables, o sea, en la parte de abajo dice, tu herida te convertirá en valiente. Ahorita te voy a dar este. Y es por una razón. Es porque tu herida, cuando reconoces cuál es, te va a convertir en ese personaje indomable. O sea, al revés. Úsalo como gasolina. Claro. ¿No? Y ve como un guerrero, una guerrera tras eso. Y me encanta esto que dices, porque literalmente mientras lo vas diciendo me voy reconociendo a mí en mi proceso. Y recuerdo que a lo largo de mi crecimiento, como que había momentos que tú me podías ver de fuera y parecía como muy segura, hasta a veces igual y podía pasar como chance hasta como de más, que hasta la gente creía como que qué seria, que chance era como mi cascarón de fuera, cuando en realidad por dentro había una persona sumamente frágil que estaba con este cascarón protegiéndose, como muy echada para adelante, muy yo puedo sola, yo me cuido, ¿no? Y por dentro había alguien muy frágil, que si esa persona frágil, como me pasó a mí, te encuentras con personas, pues, del aspecto que tú mencionaste anteriormente, sí, te pueden narcisistas, que te lastiman, que te atacan. Toda esta personita empoderada, dura, que parecería ser, se desaparece en esos momentos. Y es más, aguantas muchísimo con tal de quedarte ahí. Sí, con tal de no volver a sentir ese abandono. Claro. O sea, evitamos volver a sentir ese dolor que tanto te marcó, esa herida que te convirtió, tal vez todavía no eres valiente, pero que dices, me marcó y no quiero volver a esos momentos. Pero como bien lo dijiste ahí, ya que reconoces tu herida, te vuelves indomable, te vuelves valiente, tal cual para mí en un proceso de voltearlo a ver, con dolor, con sufrimiento, con procesos, con muchas ires y venir y demás. Pero ya que lo sabes reconocer, justo te vuelves, esas palabras perfectas de tu libro, indomable y valiente, porque dices, se acabó, estás tocando mi herida y es más, ya me voy a todo lo contrario. Sí. ¿No quieres? Con permiso. ¿No quieres Exacto. estar? Hasta luego. Yo tengo que voltearme a ver, o sea, la reviertes por total. Y te sientes sumamente poderosa porque estás viviendo desde tu autonomía y desde tu poder, porque sabes, ¿no? Creo que, y esto quiero que me lo contestes tú, pero tú sabes cuando estás viviendo desde la herida no sanada o cuando estás viviendo desde la herida trabajada.
Sí, o sea, tú sabes y que dices, híjole, esa etapa de mi vida, o sea, yo estaba tal vez ardida, dolida, agresiva, a que cuando dices la tengo, pero la conviertes en cicatriz. Y volvemos a eso del kintsukuroi, o sea, vas a hacer un envase o un florero, pero con todas estas heridas y más bien cicatrices, que es un mapa de lo que has vivido y que le muestres ya a la persona que encuentres para compartir tu vida o si quieres estar tú solo conociéndote a ti, es quién eres, ese es tu mapa como para leerte y lo que has vivido. O sea, sería raro que tu hoja estaría en blanco. Sí. O sea, Y ¿estás de como acuerdo? dices, también te hacen fuertes, también te hacen poderosos, te hacen llegar a lugares. Y creo que como bien dijiste tú, ¿no? Al final todos venimos aquí a este mundo y caemos con los papás que caemos y que no son por casualidad. Están ahí para lo que uno tiene que trabajar, para lo que uno tiene que hacer, para lo que uno viene a vivir en esta experiencia humana. Sí, o sea, tú tienes que pasar por estos momentos difíciles, como decía, si no hubiera oscuridad no apreciarías la luz. O sea, así es la vida. Tú tienes que pasar por esos momentos duros para volverte más fuerte. En lo personal, a mí me pasó, Pau, que aún estando que tú dirías, bueno, ya estás grande, yo tenía en ese momento creo que como 31 o tal, ya tenía mi canal de YouTube, le iba bien, andaba en este mundo de motivación, qué padre. Imagínate que el primer libro se llamaba ¿Cómo salir del club de los fracasados? Ujú. Irónicamente, cae en pandemia, ¿verdad? O sea, justo de que se lanzó y tipo en pandemia, todo fue digital. Entonces, en lo personal, antes de eso, dije, ¿por qué no hago una showferencia? Que en mi caso era mezclar motivación y entretenimiento. Y entonces las hicimos, imagínate, antes de la pandemia. Todo el tiempo hicimos uno que otro. Y luego aquí me revivió una herida que yo sentí como de rechazo, que hace mucho no la vivía. Entonces imagínate que voy acá en la Ciudad de México, vamos a un auditorio por Pedregal y eran 2 días. Vino Rubén, vino mi familia. Oye, pues decía, nos ver muy bien, fue la gente. Y luego imagínate que saliendo de ese evento, sale el que era el productor, pero él venía del mundo tradicional, como que el que había, a pesar de que yo había escrito como que el show, él estaba produciendo. Entonces venía obviamente de tele y tal. Y fíjate cómo es una persona que te quiere hacer sentir mal. De venir de eso, te tomas foto con todos, me fue muy bien, de repente me dice, Regina, ven. Y yo, sí, ¿qué pasó? Y me dijo, oye, pues sí te quería decir que pues eres como un Ferrari. Y lo estuve platicando con mi papá y yo de que, ok, pues era una persona de renombre y que en el medio, pues súper bien. Pero eres como un Ferrari, me dijo, sucio. Y yo, ¿cómo? O sea, viniendo de que estábamos celebrando y tal. Sí, o sea, se cuenta que pasaste por un charco y seguía explicando. O sea, no creas que te estoy echando rollo. Y entonces las llantas se ensuciaron y lo el parabrisas, pues lo trataste de limpiar y está lleno de tal. Pero es un Ferrari. Y yo, ajá. Y entonces hay que trabajarte, hay que hacerte mejor. Mi mamá ya me lo había dicho. En su momento me decía, a mí no me gusta que te metas al medio, cuando el chica quería actuar y todo eso. Me decía, es un mundo como más difícil, la gente es como más que te va a decir las cosas. Y lo único que esta persona trató de hacer era, en un momento que yo estaba celebrando algo bueno, hacerme sentir dependiente de él. O sea, él su miedo yo creo que Ujú. era de que le fue bien ahora aquí la voy a tener, ¿no? Claro. Viendo una persona que busca aprobación de un experto. Entonces imagínate yo ya en un momento, y te lo digo, porque tal vez ahorita tú dices, sí, tú ya motivadora, ya conoces tus heridas, ya sabes, me volvió a ser una persona muy insegura en ese aspecto. Entonces yo le dije, ¿en qué puedo trabajar en mí? O sea, dime, ¿no? No, pues muchas cosas, no sé, pues métete a todo, ¿no? Clases de vocal, dicción. O sea, como si hubiera sido un desastre y me acuerdo que lo platicaba con él y me dijeron, no, o sea, estuvo súper bien. Digo, claro, no es una obra de Broadway, ¿verdad? Claro. Eh, Sí, pero te levantó y te hundió. y me hundió y revivió esa herida del rechazo, en donde después de un rato dije, no, no voy a dejar que esa sea la impresión de algo tan bonito que se vivió. Y claro, pasó la pandemia y todo, no nos volvimos a ver, pero dije, no, tú tienes que saber elegir muy bien también de quién escuchas, no solamente esos consejos o feedback, pero hay mucha gente que va a tratar de opinar de ti o de tus heridas que no te conoce, no sabe y te quiere lastimar. Claro. Entonces, cuando estás vulnerable y traes la herida abierta, hay mucha gente que la reconoce, hay gente muy viva, entonces dice, por aquí la agarro y por aquí. Y creo que tu ejemplo es perfecto porque, como dices, ¿no? Las heridas se convierten en cicatrices, pero al final a lo largo de la vida igual nos vamos topando con diferentes circunstancias o momentos que nunca hemos vivido y que vuelven a tocar una parte que al final es parte de ti. Y esa Exacto. fractura del jarrón que tú describes, pues al final
se arregló, pero no es el nuevo total, ¿no? Entonces, ahí van a estar y va a haber cositas que reviven. Entonces, Sí. justo estas herramientas que tú utilizas para voltearnos a ver, te ayudan al final. Creo que lo más importante es simplemente identificarlas, ¿no? Sí, Para que te caches. identificarlas porque ya cuando las conoces, tú sabes cómo debes de utilizarla como gasolina y no utilizarla que te echen para abajo. Entonces, eso es algo que sí quiero que se lleven y hasta de tarea casi casi que lo piensen. Y ¿qué beneficios? Así, alguien está viendo este episodio y dice, sí, 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 su enamoramiento, sí, 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 su amor propio. ¿Qué beneficios puede tener alguien al empezar este proceso de amor propio o de enamoramiento a sí mismo? Primero comienzas a tener una paz interior mucho más fuerte, que creo que la paz es algo que no se negocia. Empieza a eliminarse tu ansiedad y también se empieza a eliminar un poco la depresión, porque la depresión y la ansiedad son las dos enfermedades más fuertes en el mundo. La depresión hablando del pasado y la ansiedad del futuro y el control. Entonces, cuando tú aprendes a controlar eso, ya vives en el presente, ¿no? Esto te ayuda a, cuando sabes amarte a ti, a vivir en un state de mindfulness, ¿no? Que el mindfulness es saber estar viviendo en el presente. ¿Cómo lo ejecutas? Con estas pequeñas meditaciones, no importa de qué sea, porque las puedas poner. Y también cuando aprendes a amarte a ti, atraes a personas que también son personas vitamina, personas medicina. Vives una vida mucho más plena, que venimos a ese mundo a eso. Venimos del amor y nos vamos del amor. Si estás en el limbo, en el tema del odio, entonces hay algo que tienes que resolver. Entonces yo cuando empecé a elegirme a mí para ser feliz, para amarme a mí, cambió mi realidad. Mis días ya no eran tan pesados. Ahora quería compartir mi vida con alguien. O sea, al principio no. Luego quería trascender. Ojo, no es para todos. Para mí trascender era tener a mi hija o tener más familia. O sea, es dejar esa huella. Entonces creo que los beneficios son infinitos porque ese es el estado del que venimos y al que regresamos. Y en tu caso, que dijiste ahorita, ¿no? Que empezaste en el 2017, y lo digo porque a lo mejor con ciertas anécdotas o historias la gente se puede identificar. En tu caso, ¿cuál fue tu momento o ese punto de quiebre que dijiste, hasta aquí, ya, arranco con este proceso, con esta búsqueda? Fue un momento donde perdí todo. Porque te acuerdas que te platiqué que yo estaba en esta empresa de alimentos y bebidas, la competencia, éramos enemigas. Entonces, en lo personal, a mí me pasó mucho que tenía un trabajo, era godín, llevaba como 4 o 5 años, era muy buena, y de repente en ese año Rubén me dio anillo, yo soy de Monterrey, y entonces en Monterrey me dijo, ¿sabes qué? Me ofrecieron el trabajo en la Ciudad de México acá. Oye, que te damos una gerencia, y yo no podía. Y empecé desde cero. Y yo tenía una deuda estudiantil de como 1 millón de pesos, que era un préstamo estudiantil. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Y en eso él me dice, para acabarla, oye, Regina, pues sabes que tengo un trabajo nuevo, nos va a ir mejor, y nos mandan a Saltillo. Y yo, ¿qué? Es 1 hora lejos de... O sea, ¿cómo? Sin trabajo tal, menos. Entonces, estando en mi casa, sin dinero, sin la carrera, y como que sientes esa seguridad de que te fue bien, de repente, o sea, fue ahí Con la deuda. con la deuda, entré ya como en una depresión y empecé a hacer estos videos de motivación como que eran para ayudarme a mí, de Claro. amor propio. Siempre dicen que uno habla lo que necesita. Exactamente, y después de eso fue como autoterapiarme y empecé a hacer una especialidad en psicología positiva en Libero, en Monterrey. Entonces dije, claro, o sea, yo soy parte, empezó como del club de los fracasados, pero eso significa que he vivido, que he pasado por esto. Entonces me di cuenta que cada vez que subí un video me hacía más buena, porque entonces decías, pues ya sabes que tú sabes perfecto que yo, o sea, siendo creadores de contenido, comenzando con eso antes de emprendedoras y expertas, tú editas, tú grabas, Claro. tú eras, antes no había como ahorita en CapCut que los subtítulos en un segundo, o sea, ya andabas traduciendo. Entonces, sí dices, ¿sabes qué? Estoy viendo un cambio y empecé a ver un poco de salida, un poco de dinero. Y dije, por aquí es. Y creo que si nunca me hubiera, tal vez, o no nos hubiéramos ido a Monterrey, o no me hubieran ofrecido el otro trabajo, tal vez yo seguiría ahí trabajando en algo que esto es una lección de vida importante, que es a veces en lo que tú eres bueno no es tu propósito de vida. Entonces, tú puedes ser muy buena tal vez jugando tenis, o en este caso el mío, lo de mercadotecnia, no era mi pasión. Mi pasión era más como el tema de terapeuta emocional, coach de vida. Y
Y entonces fue difícil hacer como la decisión. Entonces, entiende muy bien en qué eres bueno, pero en qué también puedes trascender, en qué es tu propósito, o sea, tu ikigai, ¿no? Que es todo Claro. este proceso. Y eso está muy bueno que lo digas porque justo te dicen que cuando quieres tratar de encontrar tu propósito, se debe de unir como ese sentimiento de pasión, más aparte que seas bueno. Porque puedes ser bueno en millones de cosas, pero en esas millones de cosas, si no hay pasión, da idéntico, ¿no? Sí. Que es lo que tú justo dices. Igual y podría ser una persona que trabaja súper bien en ventas o conferencista, pero igual y no te apasiona. Inclusive hablaba con una amiga una vez que ella estaba en recursos humanos en esta misma empresa y luego me decía, me choca y me choca mi trabajo y tal. Total, un día me dijo, Regina, ¿qué crees? Me cambié de empresa. Ok, bruto, ¿ahora cuál es tu puesto? Y me dijo que también en recursos humanos. A los 6 meses estaba miserable. Entonces le dije, es que el problema es que como los hombres, ¿verdad? Que elegías el mismo, pero tipo otro nombre. Y fue cuando le dije, tú necesitas probar cosas nuevas, o sea, en qué eres buena. Tal vez toda la vida te dijeron, y sí, recursos humanos, pero tal vez en otra cosa. Oye, luego se cambió a finanzas, luego creo que estuvo en algo de jurídico, y luego se enamoró de eso de jurídico, pero nunca lo hubiera hecho si no hubiera intentado. Entonces, esa es una de las cosas para también aprender a ser feliz y enamorarte de ti, es trata todas aquellas cosas nuevas. Yo salí de mi zona de confort. Todo el mundo yo sé que dice eso, pero la verdad es que incómoda, y ni siendo experta, y le andas moviendo ya la cámara y haciendo de todo. O sea, yo siempre digo sí, y luego veo cómo le hago. A ver, cómo me las 100%. averiguo, Que ¿verdad? salga. Que Y regresando un poco, perdón, porque lo arrancamos con esto el episodio, pero no lo quiero dejar de tocar, lo del tema de las parejas y lo del tema de amar a alguien antes que a ti. Quiero que me digas un poquito más de eso, porque estoy segura que hay gente escuchando el episodio diciendo, a mí me está pasando eso con mis parejas, siento eso con mi pareja actual. Entonces, ¿qué podrías decir bajo esa situación? ¿O qué se puede hacer? ¿O qué está pasando? La mayoría de las personas entra a relaciones, digamos que a ciegas. Entras a ciegas esperando que alguien más te haga sentir y llenar todos esos vacíos que tienes dentro. Entonces el problema de eso es que todas las relaciones van a terminar probablemente mal o vas a crear una codependencia. Es decir, yo no puedo vivir sin ti, yo te necesito, lo que hablábamos al inicio. Entonces es muy importante entender que tú encuentres, que hablábamos al inicio, una naranja entera. Una naranja entera es una pareja que digamos que no necesita tu atención todo el tiempo, siempre quiere que te vaya a ti bien, se alegra por tus logros, por los de los demás, es un buen hijo, amigo, o sea, lo que tú quieras. Entonces, esa persona segura que te elija, tú también. Si esa persona todavía no está en su mejor estado y tú sí, puede que te lastime y sangres emocionalmente. Lo que sucede hoy en día en la mayoría de las relaciones es que tú no estás bien, hurt people, es la frase. ¿No? Yo no sé por qué en inglés luego siempre suena. Luego van a decir, ay, qué flojera, esta que habla en inglés, ya sé. Pero a veces encuentro frases así que me gustan. Y vas a terminar sangrando emocionalmente. Entonces tú necesitas primero reconocer, por eso ya que reconoces tus heridas y tocamos todo eso, tú empiezas a ver a la gente como con las red flags, empiezas a ver herida de abandono, herida de rechazo, herida de traición. Entonces empieza a reconocer y dices, claro, pero puedo con eso, necesito tratar eso, yo necesito trabajar eso en mí. Y es la manera en la que puedes construir relaciones saludables. Y que al final vayas con las dos naranjas evolucionando en común, ¿no? Sí, exacto. Porque si uno se queda en el trabajo personal acá y el otro sigue escalando, pues va a haber un punto en donde no te encuentras. Sí, o sea, tiene que haber esa constante como comunicación. Creo que es el año, los últimos 3 años han sido los años de la salud mental y emocional, pero no es algo que esté de moda. O sea, siempre ha estado. Inclusive yo me acuerdo que me decían, ay, qué flojera, la chava positiva, o qué es eso de inteligencia emocional, ay, no. O sea, hay gente que me dice, yo necesito un poquito de toxicidad, ya sabes. Y yo digo, no, a ver, no es que esté de moda, es que tú necesitas conocerte. En la escuela no te enseñan. El problema es que las emociones, todo lo que tú no puedes tocar, a veces tú no lo puedes sanar, ¿verdad? Entonces tú dices, siento dolor, siento envidia, siento traición, no, no se puede tocar. Entonces hay que primero empezar a entender lo que sientes. Cuando empiezas a entender cómo te sientes más seguro de ti mismo y sabes en qué trabajar y ya teniendo el mapa que decíamos hace rato, ¿no? Y entonces todas las personas que estén en una relación y que estén encontrándose con el mismo, es un tema de voltearse a ver a uno mismo Sí. y trabajarse a sí mismo para ahí poder encontrar algo con el que puedes co-crear en esta vida. Sí, porque el problema, o más bien la oportunidad, está en ti.
qué sigues repitiendo tú o cuál es el patrón que sigues repitiendo. Porque no es de que tengas, gané la lotería otra vez, otra persona que tóxica, que no, es difícil encontrarlos. Es tu comportamiento, son tus emociones. Entonces piensa, ¿cómo serían las otras personas? Yo me hago con Rubén, justo yo dije también, ya perdí la esperanza, no existe gente, y la típica de, si soy de Monterrey, ya conozco a todo mundo, ¿verdad? Yo creo que eso le pasa a todo mundo donde quiera que viva. Exacto. No hay gente, ¿verdad? Y entonces en lo personal, un día una amiga que se llama Anaí, no la que canta, Me gustaría que fuera ella. que recientemente me saludó en su concierto, pero Anaí era de un grupo de amigas de otra escuela y me dijo, yo estoy saliendo con un chavo de otra bola, de otra escuela. Y salí con él. Y no era el perfil en su inicio que yo buscaba, que tal vez era el bad boy, el que tal vez tenía un chorro de pegue. Él tenía su pegue y todo, pero era súper inteligente, muy dedicado con su familia, tenía sus prioridades como que muy bien. Y fue donde cambió todo. Empecé a elegir diferente, porque tú crees y tú puedes decir, a mí me encantan o los hombres o las mujeres que sean A, B, C, D, que sea coqueto, que traiga el pelo así. Tú ya te hiciste como una imagen. Y no es cierto. O sea, te tienes que desaprender esa imagen y encontrar realmente cuál es esa imagen perfecta. Porque aparte muchas veces esa imagen aprendida ni siquiera es algo que tú realmente quieres, en algunos casos. Exacto. Es algo que escuchaste, que viste, que observaste, entonces igual y por eso ni conecta ni sirve. Sí, o sea, es como lo correcto, como dices. Claro. Y te inculca también, obviamente, la sociedad de tu familia de que sea una persona así y tal y tal. Entonces te empiezas como a sentir como presionada de, y si le falta una de las cajitas, ¿verdad? Voy a ir Me voy a sentir perdido. Pero me encanta porque es impresionante y creo que por eso la importancia de tener un episodio de amarte y aceptarte a ti mismo, porque ve todo lo que se deriva de ello. En el proceso de encontrarse a uno y en el proceso de amarse y aceptarse a uno, encuentras las heridas, puedes analizar si estás teniendo ciertos patrones, la vida con la que estás llevando o la que estás teniendo en ese momento es la que realmente quieres tener. A mí una vez me hicieron una pregunta, una de mis terapeutas es, Pau, ¿tú quieres vivir una vida desde tu herida o desde tu cicatriz? Como tú dijiste. No me dijo la palabra cicatriz tal cual, esa ya me la quedé después de este episodio, pero se refiere a después de haber sanado. Porque me dice, tú estás viviendo una vida sí o sí creada por ti. Nada más desde qué lugar lo quieres hacer, desde el dolor o desde estar bien. Y me acuerdo que se me quedó muy grabado porque dije, es súper cierto. Entonces, si uno elige vivir de ese lugar que no está trabajado, vas a obtener cosas que combinen con eso. Y si eliges trabajarte, van a tener cosas que surjan de ahí. Sí, van a ser patrones y va a seguir repitiéndose la historia. Hay una frase que, que yo me terminé inventando con la vida, que me dio sus cachetadas, pero que me di cuenta y es, en tu mejor momento nunca serás suficiente para la persona incorrecta, pero en tu peor tormenta siempre serás perfecta para la persona correcta. Entonces, cuando estás echándole ganas y entonces todo y que nada funciona, o sea, ahí no es. O sea, va a haber momentos donde tú te vas a quebrar y tú vas a pasar por momentos y la persona correcta va a estar ahí para ti. Totalmente de acuerdo. Y a ver, en nuestro tazón de Empieza en ti. Ay, qué bonito. Llegó el momento del tazón de Empieza en ti. Me encanta. Vamos a ver si este tazón mágico vibra y siente de lo que estamos hablando. Y a ver qué nos sale al respecto. Ya me dio nervio. No, todo es hermoso lo que sale acá. ¿Qué habrá aquí todo adentro? Es hermoso y siempre sale algo que tiene que salir. A ver, ok. Dice, ¿qué es eso que te abrió los ojos para trabajar más en ti? Ok, bueno, Me encanta. hay un momento como clave, ¿ok? Yo siendo la persona positiva, la persona que motiva, la persona que tal dirías, bueno, pues ya lo tiene resuelto, pero no. Hubo un momento que a mí me abrió los ojos que fue en el 2021, donde yo perdí un bebé y yo tenía 14 semanas. Y en ese momento, pues ya es que cuando estás embarazada o cuando alguien es un momento bonito y vas a celebrar, todo bien. Vamos justo con el ginecólogo y en el ginecólogo ahí nos dicen y como que ahí busque y nada. Y nada más vi yo en pantalla como que una cosita ahí en el piso. Dijo, este producto ya no se dio. Y yo le había dicho, dime si es hombre. Me traumé, me entró ese tema. 14 semanas dijiste, ¿verdad? 14 semanas, claro. Algo donde te dice mucha gente que puede pasar los 3 meses. No, pero da igual, claro. Pero en ese momento yo no lo había tenido. La herida como la injusticia, ¿no? Ya que hemos tocado las heridas. Como porque a mí,
¿por qué si yo estoy haciendo todo bien? ¿Por qué si yo me había tardado tanto tiempo y me había esperado? Entonces voy con y fue el genetista, fui con el ginecólogo, me empezó a gritar, imagínate, se dio cuenta que tenía 2 semanas muerto ahí un bebé adentro, y él me había medicado mal, de decía que yo tenía que tomarme algo de tiroides y no necesitaba. Pero cuando tú tienes miedo y le escuchas al el experto, Haces caso, hace claro. eso. Y no quise decirle a mi mamá porque quería darle la sorpresa de que fueran 3 meses. O sea, ahorita pienso y dije, si yo lo hubiera hecho, me hubiera dicho, no te tomas eso, ¿no? Entonces, en lo personal, llorando, me manda a mi casa en ese momento. O sea, yo ahora vivo en Los Ángeles, pero vivía en Saltillo, a 1 hora de Monterrey, que no me iba a hacer el grado en ese momento. Y fue algo como muy traumático. Me dijo, mamá, ¿cómo te vas a ir? O sea, te puedes desangrar, si mañana se te rompe la fuente, ¿cuándo te lo va a hacer? Día siguiente, hola, estoy sangrando un poco, ¿cuándo me lo vas a hacer? Nada. Día siguiente, hola, foto, estoy sangrando. O sea, ya con el trauma de que perdiste un bebé adentro, como Ahí lo ya por favor, tienes. quítame esto. Y después, hasta que se metió mi mamá y le habló y le dijo, y ya, bueno, vente mañana a las 5 de la mañana. Nos quedamos a dormir Rubén y yo a casa de mi mamá, y a las 2 de la mañana se me rompió la fuente, pero como de película. O sea, así en la cama de repente, pasto, corrí, fui al baño, empezaron a salir, yo no sé qué era, coágulos, cosas, sangre, etcétera. Fue súper traumático, nos fuimos Claro. con una toalla envuelta al hospital, de película. Y le hablé y me dijo, que ya te veo. Eran las 5 de la mañana, llegó a las 11 de la mañana. Me puso con residentes y yo desangrándome, de verdad. Luego me dijo, quería eso para como que no ser tan invasivo, pero no tuvo tacto. Entonces, te digo todo esto porque decía que fue eso que te abrió los ojos para trabajar más en ti. Como que me di cuenta que a pesar de que yo creía que estaba bien, me volví a quebrar, ¿no? O sea, volvemos a ese tema, vuelven a pasar cosas en la vida. Entonces yo dije, ¿qué cosas o qué herramientas tengo que yo aprender para que cuando me vuelva a pegar algo en la vida así de duro, en lugar de estar culpando y decir, ¿por qué a mí fue de injusticia? Decir, ¿qué necesito yo aprender De para esto. poder soportar esos golpes? O sea, la realidad es que van a seguir pasando cosas en la vida. Y fue cuando ahí empecé más a trabajar con mi niño interior y con las heridas emocionales y con la gratitud. Porque muchas personas me dicen, es que ya no quiero que me pasen cosas malas. Van a seguir pasando. Claro. Pero ¿qué herramientas necesitas tú para lograrlo? Es hacer este tipo de ejercicios, como enamorarte de ti, 100 días, estar en consciente. Entonces, en lo personal, eso me abrió los ojos para darme cuenta en que... Y gracias por compartir esa historia, Re, porque creo que es algo increíble para quien esté escuchando, que yo no soy mamá, pero conozco a mamás, tengo amigas que están siendo mamás, y creo que al final hay mucho tabú alrededor de ese tema que de pronto no se quiere hablar, no se quiere contar, las pérdidas, ¿no? Te digo, no soy experta en el tema, pero creo que está muy bonito que en este momento el suceso que surgió de esta pregunta haya sido algo y que lo platiques y que se sepa que pues es algo que te pasó, que lo superaste, que al final hoy lo mencionaste como un punto que te abrió los ojos para seguir evolucionando y creciendo. Sí, porque, y yo me doy cuenta, como que yo sentí que tuve ese cambio como, no de niña, pero como, bueno, por decir, de niña a mujer, donde hay cosas que te marcan en la vida. Hay momentos en mi vida donde me preguntaban eso y yo decía, pues no me ha pasado nada así como que tan feo todavía. Y como que cuando me pasó eso y veía gente que perdía vez, decías, bueno, pero vas a tener otro. O qué bueno que... Entonces, no, porque sí lo sientes como una Claro. pérdida. Y fue todo el proceso también de como la frialdad del doctor. Y después de todo en la historia, estuvo feo que imagínate que yo dije, quiero que le hagan una prueba, porque a veces sale la prueba y dicen, así es, los cromosomas, no, no los productos no se dan a veces. Y venía bien y era niña. Entonces ahí fue donde entró todo el coraje y la herida de la injusticia de venía bien. Entonces tú me diste el Y medicamento fue tu culpa. y fue tu culpa, pero lo digo porque, como dices, muchas mujeres tenemos miedo a decir que tienes pérdidas porque van a decir que o valgo menos, o que no puedes, o que nadie sepa. O hablar el tema en general nada más por ponerte vulnerable allá afuera. Sí, como que hay un estigma ahí raro, pero todas, o sea, muchas mujeres pasan por esto y decir, uno, no estás sola, dos, siempre ten una segunda o tercera opinión. Tres, me ayudó mucho estar muy bien acompañada tanto de Rubén, que fue un buen apoyo, como también de mi familia y amigos.
que es importante por eso, las personas, ¿ves? Vitamina, medicina, tus 5 personas, de pasar estos momentos crudos. Entonces, eso me marcó a mí, yo digo, bueno, yo le decía, la bolita, allá está arriba, ya tengo el día de hoy a Reggie, pero sí fue un momento que la verdad me marcó y por miedo preguntarás, pero ¿por qué no dijiste quién es o denunciaste? Pues fíjate que por miedo a que luego nadie me quiera atender, tenía miedo que como que pues hay mucha gente que luego dice, híjole, pues si tú alzas la voz, aunque yo tenía una plataforma grande para decir cualquier cosa, luego nadie te quiere atender o nadie va a querer porque, ay, no, si no hacen un video tuyo, por miedo, la verdad. Entonces, Y nunca denunciaste. no lo, o sea, a la fecha no lo denuncié y como que he estado en ese tema de cuántas mujeres más no les ha hecho eso y que te echen la Claro. culpa. Y ese proceso de que te manden a tu casa, si ya tenía 2 semanas, pude haber dicho de no, a ver, ¿sabes qué? No tengo espacio, pero, o sea, di una vez. Entonces, a mí justo mis amigas me habían dicho, ay, te van a hacer un legrado. Pues qué bueno, porque de hecho nada más vas a cirugía y ya, a pesar de que pasaste por un proceso traumático, no va a pasar nada más. O sea, es una operación, ni te va a doler. No. O sea, yo No fue sentí peor que por tuve un la... parto. O sea, haz de Claro. cuenta, cada vez que eran esas contracciones, empecé a llorar tanto, empecé a vomitar transparente porque ya no tenía nada del dolor. O sea, nunca había sentido tanto dolor en mi vida. Y nada más veía a Rubén así y yo nada más le marcaba así a la señorita, ¿y a qué horas va a venir? ¿Y a qué horas va a venir? ¿Y a qué horas va a venir? Hasta así, de 5 de la mañana o un poco antes, hasta las 11. Entonces, todo ese proceso, obviamente ya no volví con esa persona, obviamente, eh, yo digo, también tengan como mucho cuidado, porque a veces uno también, porque dices, pero ¿por qué es doctor? ¿O por qué sabe todo? Siempre cuestiona Todo. Y tres ten veces. opiniones. Ajá. Sí. Y ese tema me gusta platicarlo también porque como fue algo injusto en mi vida, porque yo si ayudo tanto a otros, porque a mí me va a pasar eso, o sea, yo que le he hecho a alguien, y no, o sea, la pregunta no es esa en la vida, la pregunta es cómo tú puedes enamorarte de ti y reconstruirte cada vez porque la vida te va a seguir dando como esos golpes, ¿no? Entonces, Y gracias por compartirlo porque creo que de sucesos como estos podemos engancharnos hacia lo negativo, como bien dices tú, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué? Si aparte venía bien y el doctor hizo las cosas mal, te pudiste haber ido para ese lado y decides tomarlo como lo que te abrió los ojos para seguir en constante evolución. Y me parece increíble porque lo dijiste súper bien al inicio del episodio. Nosotros podemos decidir de qué manera queremos vivir. Enojados, victimizados, volteando a ver qué no hay en vez de que sí hay, o por qué me pasó esto en vez de lo otro. Y si decidimos echarle nuestra energía y nuestro tiempo hacia lo que nos hunde, pues nos vamos a hundir. exacto, o sea, es como justo en el podcast, empieza en ti, ¿verdad? Sí, O por eso el sea, nombre, porque todo empieza en uno mismo. Y exacto. retengo una pregunta de los que escuchan Empieza en ti. Ok. Había muchas preguntas, pero esta fue mi favorita. ¿Qué hay detrás de tu mantra? Value yourself before someone puts a price tag on you. Ah, me encanta. Pues yo lo que diría es que, o sea, apoyo justo ese mantra y es saber cuál es tu verdadero valor. Yo lo hago siempre con un ejemplo que es como si tienes un billete y te digo cuál es el valor y me dices, por decir 100 pesos, si lo doblo a la mitad, ¿cuál es su valor? Es el mismo, te pisotean, es lo mismo. Entonces, ¿por qué cuando alguien te agrede, te pisotea, te tal, tu valor disminuye? Entonces, reconoce tu verdadero valor, reconoce de qué estás hecho, reconoce todas tus partes rotas y por eso me gustó justo hacer este podcast contigo porque tocamos todos los temas importantes para conocerte a ti, no para empezar contigo. Y ya que te conoces a ti, entonces esas preguntas terminan siendo de, tú di que valgo 50 pesos, lo que sea, eso no me afecta a mí, yo Da sé lo que igual, valgo. yo sé lo que valgo. Y rederivado de los muchos temas que tocamos en este episodio, ¿alguna película, libro o podcast? Siempre me encanta hacer esta pregunta porque aquí luego hay mucha información, pero luego hay ciertas cosas que nos pueden ayudar a continuar en este proceso o búsqueda. Hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama eh, ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? De Sherry Argoff. Obviamente el título está agresivo y todo, pero te ayuda mucho como a entender si te encanta el tema del amor, como a
cómo conocerte, cómo darte tu valor. O sea, no es tanto que seas cabrona, sino darte tu valor, el quién eres, cómo conquistar a alguien desde el tema emocional. Entonces, ese yo lo leí y bueno, pues conquisté a Rubén. Pero me encanta lo que dijiste ahorita. No es que sea cabrona, es más bien que conociste tu valor. Me dejó pensando mucho, porque sé que así se llama el libro que recomiendas, pero me impresiona cómo en este mundo y en esta sociedad, una mujer que marca límites, que sabe lo que quiere, que avanza, que sí permite, no permite, quita, pon, obviamente todo me refiero a educación y avanzando, pero que está determinada a algo, ¿cómo luego puedes pasar por cabrona? Porque Sí. entonces, ¿qué? El no ser cabrona es dejarte, decir que sí, ok, es al revés, o sea, como dijiste, ¿no? No es que seas cabrona, es que conoces tu valor, sabes tus límites y sabes a dónde quieres avanzar. Exacto, es una mujer que sabe valorarse y sabe dónde sí y dónde no y dónde nunca. Entonces, mujeres empoderadas. Aquí, porque empieza en ti. Porque empieza en ti todo, mujeres empoderadas. Y como dijiste, Re, ese libro, léanlo porque es otra manera de seguir con esto. Y quiero cerrar el episodio, Re, con la pregunta icónica de Empieza en ti. Y al final quiero decirles todos tus libros, cosas para que chequen, porque también sus libros los van a seguir en esta travesía. Pero si hoy fuera el último día de tu vida, ¿cuál sería, solo puedes, uno, el consejo que darías? Es una buena pregunta. Yo creo que lo que diría es, no dudes tanto de ti. Las respuestas siempre estuvieron dentro de ti. Cuando dejas de dudar, de pensar si soy suficiente, si no, aquí está. Nada más tienes que aprender a leer el corazón. Entonces, ese sería mi consejo. Y me encanta porque es otra vez regresar a uno. Muchísimas gracias, Re. Qué emoción, de verdad, que qué gozada de episodio. Por favor, aprovechen. Re justo trajo, este es el nuevo libro, ¿no? Este es el nuevo libro, El indomable historia te convertirá en valiente. Y este que justo a mí Re me lo dio cuando nos Sí. vimos en lo de Forbes, que está increíble porque es un journal que vas día por día, 100 días en total, para hacer herramientas y estrategias de irte enamorando de ti. Y me parece muy lindo porque la gente luego cree que tienes que hacer grandes hazañas o grandes prácticas para tener un cambio. Y luego los cambios vienen de las cosas más chiquitas. Entonces, Sí. esto me pareció hermoso. Las pequeñas cosas es para todos, la verdad es para todos los corazones ahí que quieran trabajar en su amor propio. Todos los encuentran en Amazon y de hecho en redes sociales, entonces estoy como Regina Carrot, como zanahoria. Entonces, Como el color de su pelo. por si no lo habían visto, Métanse a las redes de Red, tiene muchísimos programas, tiene muchísimas herramientas y cosas que les pueden ayudar a estar en este proceso y aparte divertidísimo. Te lo agradezco, Re. gracias por invitarme. En todas las redes, Regina Carrot. En toda Regina Carrot, así, a secas. A secas, página de internet. También igual. reginacarrot.com para contenido y herramientas y cursos positivos todos los días para que sea tu mentora. Así que muchas gracias por invitarme, Pau. Gracias, Me encantó. Re, me encantó, Wow. estuvo espectacular. Te agradezco todas tus anécdotas, todas las historias que nos contaste. Me fascinó tenerte por acá. No, yo también y espero que también luego a la próxima te voy a invitar a mi podcast Sí. Indomables. También quiero decir que aparte cuando yo te conocí que tuvimos como mucho clic y todo, la verdad es que te quiero felicitar también por todo el gran labor que haces. Yo te sigo desde hace mucho, eres una gran emprendedora, también tienes Climb, también eres esposa, eres hija, eres amiga, está Empieza en ti, está todo, tus productos también de ejercicio, tus cursos. Entonces te felicito porque eres una mujer indomable. 360, necesitamos más mujeres como tú, así que gracias. Te lo agradezco, Rey. Y ahora vamos a decir, en vez de cabronas, indomables. Indomables. Indomables trabajadas, pero me encanta, te lo agradezco, Rey, y qué hermoso tenerte por acá. Gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. No olviden suscribirse, no olviden seguir en todas las plataformas de audio, prender la campanita para que les lleguen todos los episodios. Gracias por escucharnos y nos vemos en el que sigue.